Hola, ¿qué tal? Vamos a continuar con el curso de funcional, ¿verdad? La idea en este video es abarcar los temas de funcional lineal y también el tema de espacios normados. Entonces, rápidamente para recordar ahí algunos conceptos de álgebra lineal, vamos a ver lo que era suma directa. Suma directa era que si yo tenía un espacio vectorial, tenía V1 y V2 subespacios de V, entonces decimos que V es la suma directa de esos dos subespacios. Si todo elemento de V lo puedo escribir de manera única como la suma de dos elementos, uno en V1 y otro en V2, de forma única. Y bueno, aquí hay un teorema que me caracteriza, que es la suma directa. V es la suma directa de los subespacios V1 y V2, si es la suma de ellos, y también la intersección de esos subespacios está formado por el neutro de la operación que, digamos, llamémosle suma del espacio vectorial V. La prueba es en general bastante sencilla, ¿verdad? En una dirección, suponemos que V es la suma directa de ellos dos y tenemos que probar que es la suma y que también la intersección de los subespacios es cero. Entonces, ¿qué es la suma? En realidad es prácticamente inmediata. Vean que si se da un elemento cualquiera de V, saben que por hipótesis V es la suma directa de los subespacios, y estar ahí es que V lo puedo escribir como una suma de manera única de los elementos de subespacio, pero entonces V se puede escribir como suma de elementos de los subespacios. O sea, está en la suma, no en la suma directa, sino en la suma cociente de los subespacios. Y que los subespacios, su intersección sea el elemento neutro, bueno, es básicamente ver que todo elemento V en V lo puedo escribir de esta forma, como V más cero. Perdón, todo elemento, me doy un elemento en la intersección, ¿sí? A ver cómo son, cuál es mi idea. Dame un elemento ahí en la intersección y ver que ese elemento tiene que ser cero, ¿verdad? El neutro. Si llegamos a que V es cero, pues estaríamos probando esta igualdad, ¿verdad? Entonces, al estar en la intersección, es un elemento también de V. Entonces, ese elemento lo puedo escribir de dos formas, como V más el neutro o el neutro más V, y se supone que solo se podía escribir de una única forma, como suma de elementos de los subespacios. Vean que en esta forma V lo estoy viendo como elemento de V1, como está en la intersección, está en un V1, y cero lo estoy viendo como elemento de V2. V2 es un subespacio, tiene el neutro, ¿verdad? Y al revés también. Entonces, al haber dos formas, como solo había una única forma de expresarla, la única forma es que V tenga que ser el neutro. Y bueno, ahí está la otra dirección. En realidad, la otra dirección es nada más probar la unicidad, porque ya V es la suma de ellos. O sea, todo elemento de V se puede escribir como suma de elementos de los subespacios. Solo falta ver que esa suma es única. Entonces, ¿qué hace uno? Suponer que hay dos sumas. Y resulta que si ustedes ven V1 menos V1 son elementos de V1, entonces supuesta como V1 es subespacio, pertenece a V1, pero si lo despegan de aquí, da V2 menos V2, que son elementos de V2, y como V2 es subespacio, entonces pertenece al subespacio V2. Entonces al final tenemos que V1 menos V1 está en intersección, y en intersección solo podía estar el cero. Entonces al final llegamos que lo que supuse que eran dos formas, solo es una, porque V1 va a ser igual a V1 y V2 va a ser igual a V2. Bueno, eh, eh, el subespacio afín paralelo a W, ¿sí? Donde W es un subespacio de V, eh, es este conjuntito, A más W, ¿verdad? A es un elemento de V y A más W es A más X, donde X pertenece a W. O sea, A más W al final es un conjunto, ¿verdad? Sí.
Y vamos a definir esta relación, ¿sí? Vamos a decir que X se relaciona con Y en el espacio V. Vean que W es subespacio de V si la diferencia entre ellos pertenece a W, ¿ok? Y bueno, resulta que ustedes pueden probar que esa relación es de equivalencia. Entonces queda de ejercicio, queda que es reflexiva. Digamos, ¿por qué es reflexiva? Porque X se relaciona con X, porque X menos X da el neutro de V, ¿verdad? El cero, el cero vector, digámoslo así. Y como W es su espacio, tiene que contener al cero, ¿verdad? Bueno, entonces tienen que probar que esa relación es de equivalencia, ¿verdad? O sea, reflexiva, transitiva y simétrica de ejercicio, ¿ok? Bueno, y como es una relación de equivalencia, tiene clases, ¿verdad? La clase del X es todos los Y en V que se llevan con X y el conjunto cociente, ¿verdad? El conjunto de clases de equivalencia. Y llegamos a este teorema, ¿ok? Que vean que con la definición de su espacio afín paralelo a W, entonces llegamos a ver que en esa relación las clases de equivalencia es ese su espacio afín, o sea, es X más W. Esa es la clase de equivalencia de X, todos los que se llevan con X. La probabilidad, vean que era la clase de equivalencia de X, todos los elementos de V del espacio que se llevan con X, que llevarse con X, que son elementos Y tales que Y menos X está en W, ¿verdad? Entonces, ¿quién son los Y? Los Y son de la forma X más Y menos X, ¿verdad? Entonces, son los elementos de la forma X más alguien que está en W, o sea, los X más W, ¿ok? Y bueno, en con esas clases de equivalencia, recuerden que las clases de equivalencia están en el conjunto cociente, que entonces sería esta forma. Podemos definir dos operaciones. La suma de clases, ¿verdad? De esta forma, X más W más Y más W es igual a X más Y más W. Hay que tener cuidado aquí, ¿verdad? No, aquí se opta por simplicidad de notación de no diferenciar las sumas, pero se debe entender que aquí estoy definiendo esta suma. Una cosa es esta suma y otra cosa es esta, que ya la definimos, ¿verdad? Ok, aquí estoy definiendo la suma de clases y esta es la suma de un elemento más un conjunto, que era un conjunto, ¿verdad? Ok, también el producto por un número real, ¿sí? K por la clase de X, que ya vimos que es X más W, es KX más W. Bueno, resulta que con esas operaciones, suma de clases y clase por un escalar, ¿verdad? Eso forma un espacio vectorial. Pueden probar que eso es un espacio vectorial. Ejercicio, para que recuerden ahí las propiedades de espacio vectorial. Y se llama el espacio vectorial cociente o espacio factor, ¿verdad? El otro concepto que ocupamos es de funcional lineal. Un funcional lineal es una transformación que va de un espacio vectorial, transformación lineal, ¿verdad? De un espacio vectorial a los números reales o a los números complejos, o en general a un campo K. Sin embargo, para nosotros lo vamos a utilizar que tengan dominio F para efectos del curso. Por ejemplo, si consideramos el conjunto de todas las funciones continuas en el intervalo AB, ¿sí? Puedo ver en esos conjuntos definir la operación suma simplemente como la suma de dos funciones, que yo sé que si f y g son continuos en AB,
y definidas en AB, F más que base continua y definida en AB, ¿verdad? Y el producto escalar de esta forma, ¿verdad? Entonces, C con las operaciones anteriores es un espacio vectorial. Entonces, I, que toma cada elemento del espacio vectorial 6 y asocia un número real, sería un funcional lineal. ¿Qué es el asunto para ser funcional lineal? Vean que el único requisito es que sea una transformación lineal del espacio a F. Ya vimos que C es un espacio, entonces, como C es un espacio a S a F, solo me resta probar que esto es una transformada lineal. ¿Y qué es que sea transformada lineal? Que separa sumas, ¿verdad? Y lo ven con las propiedades de integrales y que saca escalares. Bueno, ahí viene otro ejercicio para probar que eso es un funcional lineal, ¿verdad? Asuman que F2 es el espacio de vectores, ¿verdad? ¿Cómo a ver? Con las operaciones usuales, ¿verdad? Suma de vectores y el producto de un escalar de K por AB. Ok, bueno, para que lo haga. Ok, ahora, si continuamos, siguen ahora los espacios normados. ¿Ok? ¿Qué es un espacio normado? Resulta que si tenemos un espacio vectorial sobre un campo K, ¿verdad? Vamos a definir una norma como un funcional. Al final es un... bueno, ahorita vemos, no es necesariamente funcional porque no es transformación lineal, ¿verdad? Pero es una función que va de V del espacio vectorial a F, llamada la norma, y que cumple que para todo X en V la norma de X es mayor o igual a 0, la norma de X es 0 si solo si X es neutro de V con la operación, digámosle, suma, ¿verdad? La norma de K por X es el valor absoluto de K por la norma de X, cumple la desigualdad triangular, la norma de X más Y es menor o igual que la norma de X más la norma de Y. Vean, esto no dice igual, esto ya dice que no necesariamente la norma va a ser un funcional lineal, ¿verdad? Bueno, si se cumplen estas cuatro características, vamos a decir que el espacio vectorial V con la norma se llama un espacio vectorial normado, ¿ok? Y bueno, ahí vienen unos ejemplos, los números reales, donde la norma es el valor absoluto, ¿verdad? Para el espacio vectorial Fn, el espacio de vectores, podemos tener la norma 1, que es la suma de los valores absolutos de las entradas del vector X, la norma euclídea, que es la raíz de la suma de los cuadrados de las entradas del vector X, o la norma infinita, que es el máximo de los valores absolutos, o la norma P, ¿verdad? Ok. En conjunto de funciones continuas hay varias normas. En el intervalo AB puede ser este integral, ¿verdad? De AB de la función en valor absoluto, la norma OS, ¿verdad? Que es la raíz cuadrada de la integral de f al cuadrado, o el máximo de la función en el intervalo AB, que es la norma infinita, que recuerden que esto está definido porque f es continua en AB y toda función continua en un cebado adquiere su máximo y su mínimo. Bueno, para el conjunto LP podemos definir esta norma. ¿Ok? Un ejercicio para que por favor lo hagan. Dice si V y W son espacios vectoriales normados, o sea, sus hipótesis son que V y W con la norma sub V y la norma sub W cumplen las cuatro propiedades indicadas anteriormente. Entonces, si en V por W defino esta norma, probar efectivamente que esa es una norma. O sea, hay que probar que esto, definido de esta forma,
cumple las 4 condiciones, ¿verdad? Ok, entonces de ejercicio, aprobarlo, por favor. Y el teorema 30, tal vez aquí me brinqué el teorema 29, lo que me dice es que todo espacio vectorial normado lo puedo ver como un espacio métrico, o sea, la norma me define una métrica. Entonces, ¿cuál es la métrica? La distancia entre X y Y la defino como la norma de X menos Y. ¿Y cómo probamos que esto es una métrica? Probando que esto cumple las condiciones de ser métrica. Y la prueba es bien sencilla, porque se basa en las condiciones que cumple la norma. Incluso van a ver que es simple, perdón, incluso la desigualdad triangular, porque esto ya cumple una desigualdad triangular. Entonces, recuerden eso que uno le suma y le resta z, ¿verdad? Y aplica la desigualdad triangular de la norma para probar la desigualdad triangular de la métrica. Entonces, otro ejercicio a hacer. Y bueno, uno se pregunta, bueno, entonces, todo espacio normado se convierte en un espacio métrico. Y vean que eso es increíble, porque todas las propiedades del espacio métrico me las puedo traer a espacios normados, todo lo que vimos de espacios métricos. Ahora, no todo espacio métrico tiene norma o le puedo asignar una norma. Y ahí está un teorema, el teorema 30, que me dice que cuando el espacio métrico es acotado, o sea, cuando la distancia entre X y Y es menor que un M para todo X y Y en X, entonces no existe una norma X que cumpla esa igualdad. ¿Sí? La prueba en realidad se basa en suponer que existen, hacerla por contradicción. Supongamos que existe una métrica que cumple esa igualdad, ¿verdad? Entonces, yo me voy a dar un X cuya norma sea diferente de A, ¿sí? Y a partir de ahí van a continuar la demostración, van a calcular la distancia entre estos dos elementos, ¿sí? A la norma X, ¿verdad? Entonces, ¿qué es esta distancia entre X y el vector 0 o el 0 de X visto como espacio vectorial? Entonces, vean que esta distancia, de acuerdo a esta igualdad, sería la resta de ellos, pero menos el otro va a dar y aplican propiedades de la norma, eso va a salir. Y bueno, van a encontrar por ahí una contradicción con esto. Entonces, terminen la prueba para que la realicen. Y bueno, ¿qué otros elementos nos toca ver de la norma? Bueno, su topología, cuando tenemos espacios normados, ¿verdad? Entonces, las bolas, recuerden que una bola de centro X sub 0 y radio F son todos los elementos del espacio donde la distancia a X sub 0 es menor que F. Esta distancia ya vimos que la puedo escribir como una norma. Entonces era la norma de la diferencia X0 menos X es menor que F. Entonces, así son las bolas. Y los conceptos, como les dije, que teníamos de espacios, espacios métricos, ahora los hablábamos de espacios normados. Entonces, vean que con espacios normados ya no hay que hablar de distancias y de norma. Antes decíamos que xn convergía a L si a partir de un n la distancia de xn a L es menor que epsilon, ¿verdad? Ahora, en lugar de decir distancia, decimos la norma de xn menos L es menor que epsilon, ¿verdad? Vamos a decir que xn es convergente si existe un L perteneciente a X tal que xn converge a L, ¿verdad?
vamos a decir que es de Cauchy. Antes hablábamos de distancia, ¿verdad? Que a partir de cierto momento la distancia entre los términos de la sucesión se empiezan a pegar, o sea, son menor a un epsilon cualquiera, ¿sí? Ahora, en lugar de esa distancia, que la diferencia entre los elementos de la sucesión a partir de cierto n, se hace menor que un epsilon cualquiera. Ok, también son heredados el concepto de espacio completo, ¿verdad? ¿Qué era ser completo? Que eh, toda sucesión de Cauchy eh, es convergente, ¿verdad? Ahí la tenemos. Y bueno, una definición nueva, tal vez, la bola se va, una bola se va del centro X sub 0 y y o F, son todos los X, tal que la norma entre X sub 0 y X es menor o igual a F. Vean que tiene un igual a, 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 a diferencia de la bola corriente, que de hecho es una bola abierta, ¿verdad? Habíamos probado que esto siempre es un abierto, ¿verdad? Bueno, el hecho que se le diga bola cerrada es por el siguiente teorema. Al poner un igual ahí, pues uno genera un conjunto cerrado. Entonces, ¿cómo probamos que ese conjunto es cerrado? Probando que su complemento es abierto. ¿Cómo probamos que su complemento es abierto? ¿Sí? Probando que si me doy un elemento cualquiera en el conjunto, que supongo que es abierto, hay una bola alrededor de ese elemento toda contenida en el conjunto. O sea, tengo que demostrar que existe el radio de esa bola, ¿verdad? Porque es centrada en el elemento Y que llamé, ¿verdad? Ok. Ahora, si ya está en el complemento de la bola cerrada, significa que la norma entre la diferencia entre x sub 0 menos y tiene que ser mayor a f, no es menor o igual a f porque no está en B, ¿verdad? En la bola se va, ¿ok? Y a partir de aquí, vean este dibujito, ¿sí? Yo quiero probar que V menos la bola se va, aquí está la bola se va, lo de afuera es abierto, perdón. Lo de afuera de la bola se va, entonces me di un Y cualquiera, lo que quiero hacer es una bolita de rayo S de manera que toda quede metida en el complemento de la bola se va, como se ve en el dibujo. Entonces, ¿cómo me voy ese? Bueno, un poco la idea es que estas bolas ya tienen el centro fijo, ¿verdad? Entonces, la distancia entre los centros es la norma de x0 menos y. Si le quito f a esa distancia, me da como este pedacito, ¿sí? Entonces, yo ocupo que ese sea menor a este pedacito, a la norma de x0 menos y quitándole f, ¿ok? Tiene que ser menor para que esta bola no toque a la bola se va. Entonces, puede ser que sea la mitad. Entonces, básicamente, lo que se hace es tomar ese como la mitad de esa distancia. Eso es lo que se hizo aquí. Y aquí básicamente se verifica que al tomar S, la bola de centro Y y radio S va a estar contenida en este conjunto, ¿verdad? Ahí pueden ver la demostración. Y bueno, el teorema 32 nos dice que la adherencia de la bola abierta es la bola se va. En realidad, vean que es claro, recuerden que la bola abierta es con menor y esta es con menor o igual. Es claro que la abierta esté contenida en la C va. Entonces, si A está contenido en B, la adherencia de A está contenida en la adherencia de B, ¿sí? Pero la adherencia de la bola se va es ella misma. ¿Por qué? Porque la bola cebada decía el teorema anterior que era cebado y la herencia de un conjunto cebado es el mismo. Entonces, aquí estamos probando que la herencia de la bola abierta está contenida en la bola cebada, ¿cierto? Son conjuntos. Estamos probando un contenido. Esta herencia está contenido aquí. ¿Qué nos falta probar?
que la bola cerrada está contenida en esa adherencia. Entonces, eso es lo que falta demostrar. Y la prueba, básicamente, me doy un X en la bola cerrada, tengo que llegar a que X está aquí, ¿cierto? En esa adherencia. Si X está en la bola cerrada, la distancia de X a X0 es menor o igual a F. Si fuera menor que F, X estaría en la bola abierta, ¿verdad? Y la bola abierta está tenía en la herencia de la bola abierta, ¿verdad? Sí. A siempre está contenido en la herencia de A. Bueno, vean cómo aprovechamos todos los conceptos. Ahora, yo tenía este menor igual, hay solo dos casos, que sea menor o que sea igual. Entonces, en caso de ser igual, ¿sí? Lo que vamos a demostrar es lo siguiente, ¿sí? Si se da la igualdad, ¿sí? Vean aquí. Ok, bueno, lo que hay que demostrar es, en este caso es que eh, vean que, perdonen aquí para ubicarme, yo me di un X de este lado, ¿verdad? Sí. Entonces, en el primer caso ya probé que X está del otro lado. En el segundo caso, hay que mostrar que la X está en adherencia. ¿Qué es estar en adherencia, verdad? Que para toda bola abierta que haga alrededor de X, ella interseca al conjunto, ¿verdad? Eso es estar en adherencia. Entonces lo que hay que mostrar es esto. En realidad basta probar que se cumple para todo ese menor que F, porque si se cumple para todo ese menor que F, pues si la bola es todavía más grande, todavía con más razón, ¿verdad? Entonces, suponiendo que F es más grande que S, pues me doy este valor Z, ¿sí? Que en realidad, vean que S está por debajo de F, ¿cierto? Entonces, S entre 2F, 2F es todavía más grande que eso. Esta es una fracción, propia, ¿verdad? Entonces, vean un poco lo que pasa. Si a Z le quito X, o sea, si paso la X a restar, esto me da una fracción propia de X0 menos X. Eso hace que cuando aplique la norma, ¿verdad? Va a pasar eso sale en valor absoluto. Y, recuerden que esto es F, ¿cierto? Se va a cancelar el F y me va a dar S medios que es menor que S, y como X menos Z es menor que S, significa que Z está en la bola de centro de X y fallo de S. De la misma manera, Z menos X sub 0, ahí hacen el álgebra correspondiente, y me va a dar que es menor que F, ¿sí? Entonces Z va a estar en esta bola. Entonces al final encontré que esto es siempre diferente vacío para todo ese menor que F, porque encontré un elemento que está en ambas bolas, ¿verdad? Y entonces, pues eso diría que X es un punto adherente de la bola de la adherencia. Es un punto adherente de la bola abierta, ¿verdad? O sea, pertenece a su adherencia. Bueno. Otro concepto importante, el concepto de espacio de Banach, ¿verdad? Vamos a decir que B es un espacio eh, vectorial sobre un campo K normado y completo. Para ser de Banach tiene que ser un espacio vectorial sobre un campo K que sea normado, o sea, que tenga la norma, ¿verdad? Que haya una función norma que cumpla aquellas cuatro propiedades y además que sea completo, ¿verdad? Por ejemplo, recuerden que completo es que toda sucesión de Cauchy es convergente en el conjunto. Los números reales con la norma valor absoluto es un espacio normado. Valor absoluto cumple todas esas propiedades cuando vimos topología en F, y además vimos que es completo, que toda sucesión de Cauchy en F converge a un elemento de F. Bueno, este
Resulta que si en lugar de F tomo Q con la norma de valor absoluto, ya eso no es un espacio de Banach, pues no es completo, ¿verdad? Ya si es Q, recuerden que yo puedo tomar sucesiones de números racionales que no converjan a un número racional, ¿verdad? O sea, sucesiones de Cauchy, perdón, que no convergen dentro del conjunto, ¿verdad? ¿Cuáles? Bueno, puede ser la expansión decimal de raíz de 2, 1, 1,4, 1,41, esa sucesión que son de números racionales converge a un número irracional, no converge a un número eh, re- eh, eh, perdón, no converge un número racional, ¿verdad? Sí, y no converge a raíz de 2. Entonces, vean que igual esa sucesión, que es la expansión decimal de raíz de x, pues se van a ir pegando, ¿verdad? Entonces es de Cauchy, ¿verdad? Entonces ahí no se cumple la completitud. Bueno, un teorema increíble, ¿verdad? Es un gran teorema, el teorema 33, lo que nos dice es que en un espacio vectorial normado que sea de dimensión finita, o sea, cualquier espacio de dimensión finita, ¿sí? Recuerden que la dimensión de un espacio vectorial V, ¿qué era? Era el número de elementos de la base. Bueno, si tiene una base finita, entonces es un espacio de Banach. ¿Ok? Aquí viene la demostración con todo detalle. Es una demostración larga. Vean que ya tiene norma. Solo hay que demostrar que es completo, ¿verdad? Uno supone que tiene dimensión finita, por lo tanto hay una base con esa cantidad de elementos, una base para V, y ahí empieza a hacer la demostración. Es una demostración bastante larga, ¿verdad? Para que la lean ahí con detalle y la estudien.